Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Estamos aquí para poder compartir con ustedes un estudio más y quisiéramos que el Señor nos ayude a entender su palabra, a comprender y que cada parte de la escritura pues sea de completo agrado y también de entendimiento. Les doy una cordial bienvenida a su programa, podríamos decir, de cada mañana del desarrollo de este folleto que tenemos y quisiéramos que ustedes puedan estudiar. En este trimestre tenemos el estudio titulado La ley de la libertad. Vamos a ver nosotros ahora qué es lo que significa esa parte y quisiéramos que ustedes puedan entender un poco más acerca de la ley, ya que la ley está vigente y quisiera que todos ustedes puedan entender esa parte. Vamos al estudio y quisiéramos que el Señor nos acompañe. Ante todo, quisiéramos comunicarnos con Él. Vamos a inclinar el rostro o a arrodillarte donde te encuentres y pedir al Señor la dirección. Oremos. Bendito Señor, en este momento estamos reunidos con el propósito de poder estudiar tu palabra y quisiéramos que tú, Señor, nos ayudes a entender. Nada está, Señor, fuera de tu alcance. Todo lo que podemos entender y, y sacar, Señor, a la luz es lo que tú has escrito en tu palabra. Bendito Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y sea el Maestro que necesitamos. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El estudio para esta mañana titula Nuestra respuesta. Eh, es interesante, hermanos, que nosotros podamos entender. Recuerden que estos días hemos venido estudiando acerca de lo que era en el cielo. El Señor gobernaba a los ángeles y a los seres de otros mundos con una ley que realmente existió desde la eternidad. Por esa razón, hasta el día de hoy nosotros necesitamos de esas leyes para poder encaminarnos por el camino correcto. Entonces, dice la pregunta, ¿qué debemos tener presente acerca de Dios? Vamos a ver qué es lo que debemos tener presentes acerca de el Dios verdadero y de alguna manera nosotros tenemos que entender esta parte. En el capítulo de Salmos, Salmos 19, Salmos capítulo 19, verso 7, ya, verso 7, 19, 7, dice así: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Dice que la ley del Señor es perfecta. No hay mancha en esa ley, porque todo lo que se hace es de recuerdo con la voluntad del Señor. Entonces dice también en el capítulo 93, 2, 5, 93, 2 y 5, dice así: Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Y el versículo 5 dice: Cuán grandes son tus obras, Señor, muy profundas son tus pensamientos. El salmista está hablando acerca de lo que es el Padre Celestial. Y está diciendo en esta parte, por ejemplo, nos dice: anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Cuán grandes son tus obras. Se manifiesta el ser humano cada mañana, cada noche de agradecimiento hacia nuestro Creador, y es la razón por la cual nosotros necesitamos de esa, de esa vida diaria que debemos manifestarlo en agradecimiento al Señor Todopoderoso. Dice también en el capítulo 101 de 105 del Salmos, dice: Porque el Señor es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. El Dios es bueno, dice. Nosotros alguna vez hemos achacado al Señor o le hemos
hablado en contra diciendo que el Señor no es bueno? De alguna manera no es así, ¿verdad? Porque el Señor se manifiesta con el amor profundo y da a nosotros, sus hijos, cada mañana la oportunidad de vivir en este mundo. Aun cuando nosotros no seamos cristianos, el Señor permite que nosotros estemos aquí en la tierra. Entonces, Daniel capítulo 4, verso 3 dice así. Vamos a ver lo que dice Daniel 4, Daniel 4:3. Dice así, el capítulo de Daniel 4:3. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Tu reino es reino eterno y tu dominio es de generación en generación. El profeta Daniel afirma, dice, lo que Dios es. Y está manifestando el soberano del universo, tiene tanto poder para con nosotros y para todos los mundos no caídos, incluso para los ángeles que son santos. Y ahora nosotros debemos manifestar ese agradecimiento al Señor. El testimonio en Señales de los Tiempos del 5 de junio de 1901 dice, como creador de todo, Dios gobierna todo y sin duda hace cumplir su ley a lo largo del universo. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Exigir, exigir de sus criaturas algo menos que la obediencia a su ley sería abandonarla a la ruina. Sin duda que es así. Todo gobierno está establecido por leyes. Dice, no castigar la transgresión de sus leyes dejaría el universo como en confusión. Hermano, ¿te has preguntado tú si realmente necesitas obedecer al Señor, no? Muchas de las personas dicen, pero la ley ya fue, ya era para los judíos, pero cada gobierno se establece con leyes. Y si no hay leyes, ¿cómo puede haber un gobierno? En este caso dice el testimonio, no castigar la transgresión de su ley dejaría el universo en confusión. ¿Cómo no poder castigar las cosas malas que tú haces y dejar que todo marche como si todos tuviesen la razón? Sería, dice, quedar en confusión. La ley moral es una barrera de Dios entre el agente humano y el pecado. Si el ser humano dice que no hay ley, ¿cómo puede saber si está haciendo bien o está haciendo mal? Desde el principio, cuando los primeros padres estuvieron en la tierra, dice que ellos hacían todo por el amor que tenían al Padre. Pero el Señor, para establecer de que algún momento podrían ellos conocer el mal, plantó, dice, el árbol del conocimiento del bien y el mal, para que ellos entendiesen en elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora, el ser humano en el principio escogió lo malo. Ahora en este tiempo nosotros también escogemos lo bueno y lo malo, ya que en la palabra de Dios menciona el respeto hacia la ley del Señor. Muchos pueden decir, pero la ley no salva. Es cierto, es correcto, la ley no te salva. Las leyes solamente son establecidas para hacerte ver si estás bien o estás mal. Lo que condena son los encargados de esa ley. En este caso, cuando hablamos del gobierno de Dios, en algún momento de nuestra vida nosotros nos preguntamos, si hay leyes en el cielo, perdón, si hay leyes en la tierra, también tienen que haber leyes en el cielo. No puede el Señor quitar sus leyes y que el mundo pueda vivir en completa obediencia. Dice que la ley es una barrera, dice, de Dios entre la gente humana y el pecado. Si no hubiese leyes, el pecado abundaría, ¿no? Pero en este caso, las leyes son establecidas para mantener al ser humano en un camino correcto. Dice también,
De ese modo, la sabiduría infinita ha puesto ante los hombres la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. No puede haber una decadencia de esta ley para nosotros poder obtener la salvación. Una hermana escribía un comentario en uno de los videos, decía que la ley ya fue abolida, la ley mosaica. Pero sabíamos que en el tiempo antiguo existían dos leyes, una ley ceremonial y una ley moral, ¿verdad? La ley ceremonial estaban escritas en un libro que también fueron puestas al costado del arca de pacto, donde se encontraba la ley de los 10 mandamientos escritas con las tablas de piedra. Entonces, tenemos que nosotros tener una diferencia, ¿no? El papel se quema, el papel puede desaparecerse, pero algo escrito en piedra permanece por mucho tiempo. En este caso, ¿por qué hizo el Señor esto? Porque dio a conocer al ser humano que así como la piedra que no se rompe ni tampoco se deteriora, también en nuestra mente sería escrita esa ley perfecta para obedecer al Señor. Si nosotros no tuviésemos esas leyes, ¿cómo conoceríamos que tenemos pecado? Ya que el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 7:7 dice que la ley es el conocimiento del pecado. No te salva, es cierto. El ser humano no es salvo por las leyes. El ser humano es salvo por gracia, por el Señor. Pero en este caso la ley se manifiesta para que seamos nosotros vistos como pecadores. La ley es un espejo. En este caso, nosotros como pecadores, al mirar el espejo y la ley, que es pura y santa, vamos a darnos cuenta que necesitamos de un Salvador. Pero si no hay ley, ¿cómo podemos nosotros saber que es pecado? Entonces esta hermana nos decía de esa manera, que la ley mosaica fue clavada en la cruz. Cierto, fue clavada los ritos que se hacían, no más cordero llevado al sacrificio. Hoy nosotros tenemos el sacrificio vivo que es Cristo Jesús, pero la ley moral está establecida ¿en dónde? Está establecida en nuestra mente. Ahora nosotros tenemos que respetarla. Si no respetamos, nosotros estamos en contra de en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, dice también el mismo libro de Tiempos Finales, el 27 de agosto de 1902, dice: por su propio curso de acción, Satanás ha forjado una cadena con la cual será sujetada los habitantes del universo celestial. Serán testigos de la justicia de Dios en su destrucción. El cielo ha visto por sí mismo que el cielo habría, si le permitiera permanecer en él. Todos los seres no caídos están ahora unidos, que la ley de Dios es inmutable. Todos, dice, todos los seres humanos y todos los que no han caído. Otra vez voy a leerlo. Dice, el cielo ha visto por sí mismo que el cielo habría, dice, ¿qué habría si se le permitiera permanecer en él? Todos los seres no caídos están ahora unidos, que la ley de Dios es inmutable. Si Satanás tratase de ingresar al cielo, corrompería todo, ya que en el cielo hay un gobierno de paz. Y ahora el ser humano, al darse cuenta de eso, si en el cielo la ley establecida por el mismo Padre fue establecida con el propósito de obediencia y amor al Señor, en este tiempo que nosotros vivimos en la tierra, ¿debería haber eso también? De hecho, podríamos responder que sí. ¿Por qué? Porque es la realidad. Hermano mío, hermana mía, tú que hiciste ese comentario, o tú hermano que haces comentarios, dime si no estuvieran las leyes, ¿cómo se gobernaría el pueblo? O la pregunta que yo te hago es, si tú crees que la ley de los 10 mandamientos ha sido abolida y hoy hay otra ley, ¿qué ley es esa? ¿Cuáles son esas leyes? Porque recuerda que el apóstol Santiago dice que si nosotros quebrantáramos un punto de la ley, nos hacemos transgresores de todo. Eso quiere decir de que si ha sido sacada una parte de la ley, tendría que sacarse toda la ley. Pero de alguna manera no es así, mi querido hermano.
estudiamos la Escritura. No dejemos que alguien nos diga a nosotros. Nosotros hemos sido creados con el propósito de buscar al Señor. Entonces, la pregunta dice, ¿qué debemos tener presente acerca de Dios? Que Dios es un Dios de orden y un Dios que establece leyes, ¿sí? Porque eso es lo que dice. Y por esa razón debemos nosotros ser obedientes. ¿Qué debemos tener presentes acerca de Dios? Dios es un Dios de orden y debemos permanecer en sus leyes. Vamos a otra pregunta. A la vista de la historia, ¿cuál debe ser el deseo de nuestro corazón? En el capítulo de Salmo 119, verso 41 al 44. Ya. 41 al 44. 119, 119, 41 al 44. Dice así, venga a mí tu constante amor, Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Y, oh, y, y podré, dice, responder al que me reprocha, que es tu palabra, que en tu palabra confío. Jamás quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Y obedeceré siempre tu ley por toda la eternidad. Andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Qué interesante el salmista. Reconoce, y acá hay algo interesante, dice, y obedeceré siempre tu ley por toda la eternidad. Hay algo que el salmista declara, que dice que va a guardar o tener en obediencia la ley por la eternidad. Eso quiere decir de que la ley no ha sido cambiada, hermanos. Tengan en cuenta que hay dos diferencias, como les decía. Hay una ley que fue una ley ceremonial, que fueron escritas en libros, en papel, pero la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, estaba escrita en piedras. La pregunta es, hermanos, si Dios hubiese querido que esas leyes fueran abolidas o fueran quemadas, ¿por qué no escribió también la ley de los 10 mandamientos en papel? ¿Por qué hubo una diferencia, hermanos? Las dos leyes pertenecían al Señor, no era de Moisés, pero esas leyes eran sombras solamente hasta que viniese la realidad. Eso quiere decir que el salmista cuando está hablando de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos. Y esa ley está establecida para nosotros. El que no lo obedezca, de alguna manera tendrá consecuencias, porque eso te llevará a la perdición. Pero de alguna manera también nosotros nos damos cuenta que si obedecemos, estamos siendo obedientes al mandato del Señor. No solamente por obediencia y guardar los mandamientos podremos ser salvos. Recuerden, ahí está la ley y la gracia. Nosotros vamos a ser salvos por Cristo, pero si no somos obedientes, también podríamos perder nuestra salvación. Entonces, también dice en el versículo 144 del mismo capítulo de Salmo 144, dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Hermanos, el salmista es claro cuando menciona de que la justicia de Dios son reales, son perfectas, y por hacer esto nosotros vamos a vivir. Vuelvo a repetir, si no hay un gobierno con leyes, ese gobierno pronto irá a su destrucción, pero tiene que haber un reinado, y ese reino eh, que permanece para siempre tiene que tener leyes. Por eso nosotros veamos las leyes. Pueden decirte católicos, evangélicos, que la ley fue para los judíos, pero no hay ninguna aclaración, hermanos. Nos hacían otra pregunta también, o nos decían algunos hermanos que la ley fue para los judíos, pero Adán y Eva en el principio no había un pueblo. Adán y Eva era solamente esposa y esposo. Dígame si Adán y Eva fueron judíos. ¿Dónde está, desde dónde nace la palabra judío?
Es por esa razón que esta ley no solamente son para los judíos. El apóstol Pablo, mencionando, dice que ya no hay judío, ni griego, ni nada. Todos somos hijos del Señor, pero en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a un testimonio. Dice también los tiempos finales, 26 de febrero de 1894, dice, con la historia del pecado ante nosotros, ¿cómo nos atrevemos a descuidar e ignorar algunos de los mandamientos de Dios que nos ha dado? Hermanos, con la historia del pecado, dice, ¿cómo podemos nosotros atrevernos a decir que no hay mandamientos? Hermano, ¿es tú privilegiado o eres digno de estar a los pies de Cristo? Puedes decir, hermano, sí, ahora yo soy santo y puedes declararte tú santo. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que no hay ningún santo. Entonces, hermano, pero entonces, ¿por qué la palabra dice así? No digo que no haya santos, pero tampoco digo que tú seas santo. En este caso, ¿qué diferencia hay? Cuando Cristo dice, llama a un pecador, Él lo declara santo. O sea, en otras palabras, hermanos, yo no me soy santo, pero Cristo me declara santo. Ahora yo en la tierra sigo siendo pecador, pero en el cielo, donde está el Señor a la diestra del Padre, nosotros somos considerados y hemos comparecido ante el tribunal del Señor y hemos confesado nuestros pecados, el Señor declarará a nosotros santos. Es una gran diferencia, hermanos, para nosotros saber de que no nos podemos declarar santos. Entonces, dice así, la ley de Dios es el fundamento de su gobierno y exactamente lo que se necesita para conservar la vida y la justicia. Cada principio de la ley emana del Dios infinito y el hombre estará en falta en su deber a Dios y su prójimo, a menos que crea y entreteja los principios de la ley en su vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque a través de la fe podemos rendir obediencia a la ley. Sí es. Ahí está el punto, hermanos. Entonces, hermano, al guardar yo los mandamientos no puedo hacerlo. Cierto, no puedes, hermanos. Pero dice que el justo va a vivir por la fe. Ahí es donde ingresa. Dice que Noé halló gracia delante del Señor. Pero esa fe se produjo, dice, en que Noé agradase al Señor. ¿En qué sentido lo agradaba? Los mandamientos fueron escritos para nosotros poder ver la falta de nosotros tenemos. Y esas faltas poder darle al Señor para que Él nos ayude a mejorar. Y a través de Cristo nosotros podamos guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué el ser humano no quiere aceptar que hay leyes? ¿Por qué el ser humano ignora lo que el Señor ha establecido? El mismo Cristo en el capítulo de Mateo 5:17 dice, yo he venido a cumplir la ley, no he venido a abolirla. Él vino a darnos el testimonio de que Él podía cumplir la ley. Ahora nosotros, si somos seres humanos, jamás podremos cumplir la ley del Señor. Si nosotros vamos a la obediencia, el Señor se agradará cuando nosotros vamos a cumplir la ley del Señor. Entonces, a la vista de la historia, ¿cuál debe ser el deseo de nuestro corazón? Obedecer la ley del Señor. Hermano, te invito a que tú puedas tener un estudio más amplio de la ley. La ley, el Evangelio van juntos. Esta hermana nos da un texto donde decía que el fin de la ley es Cristo. Hermana, te invito a que tú leas cada versión. No solamente te quedes con una versión donde dice eso. Hay una versión más exacta donde dice que de la finalidad de la ley es acercarnos a Cristo. No dice que es mochado, es acabado. La finalidad de la ley es Cristo. O sea, la ley nos conduce a Cristo. Hermano, cuando tú vas a la ley y la ley te hace ver tu pecado, ¿crees que puedes salvarte? No. Pero la ley te hace ver tu pecado y para eso te conduce a Cristo. Y Cristo es el que te salva. Y ahí es donde nosotros podemos exactamente decir que somos salvos por gracia. Pero mientras nosotros no tengamos la ley en cuenta, estamos perdidos. Por esa razón te invito a estudiar. Te invito a ser parte de este grupo. Te dejamos en la descripción de este video
a formar parte de este ministerio. Y si hay preguntas, poder nosotros sacarte de la duda y también invitarte a que puedas tú estudiar por ti solo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta para poder nosotros tener en cuenta? Es el mensaje que damos, es el amor que tenemos por Cristo para obedecer sus leyes. Que Dios te bendiga.